Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de Misterio de Fe. Misterio de Fe. Y saludándolos, dando gracias a Dios que nos permite nuevamente compartir con todos ustedes en este tiempo, en este espacio, en este horario, y pidiendo a Dios por cada uno de ustedes para que Dios les bendiga, y encomendamos a Dios nuestro Señor pues todo lo que hacemos, todo lo que realicemos por manos de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Que sea todo para su gloria. Y bueno, estamos en la Lección Divina, es lectura creyente de la Palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él, Esto es la Lección Divina y tiene sus pasos, sus momentos. Primer paso, invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, lectura del texto bíblico. Tercer paso, meditación del texto bíblico. Cuarto paso, oración con el texto bíblico. Quinto paso, contemplación del texto bíblico. Y sexto paso, compromiso. Son los elementos que tenemos para poder compartir esta experiencia. Y también estamos en el primer paso, que es la invocación al Espíritu Santo. También tiene sus momentos o su esquema que nos puede ayudar a que el Espíritu Santo sea quien nos conduzca. Le llamamos el conductor designado, que sea el Señor. Y bueno, esta experiencia la hacemos desde que se necesita fe y apertura al Espíritu Santo. Segundo, pureza de corazón. Tercero, desprendimiento y docilidad. Cuarto, espíritu de oración. Quinto, conversión continua. Y sexto, comunión con la iglesia. Son los 6 elementos que hay que ir desarrollando, que hay que ir trabajando para poder actuar, para poder funcionar y para dejar actuar al Espíritu Santo en esta experiencia. Ok, y estamos ahorita en el cuarto momento, el cuarto paso de la Lección Divina, que es espíritu de oración. Y hemos ido al Catecismo de la Iglesia Católica, la cuarta parte del Catecismo, tiene 4 partes, estamos en la cuarta parte, que se divide a su vez en 2 secciones, primera sección y segunda sección. Estamos en la primera sección, estamos en la oración en la vida cristiana. Estuvimos viendo primero qué es la oración. Capítulo 1 vimos la revelación de la oración y la llamada universal a la oración. Luego estuvimos viendo en el capítulo 2, el capítulo segundo, la tradición de la oración, ¿sí? Y estuvimos viendo varios elementos hasta terminar el capítulo 2, y ahora estamos en el capítulo 3, la vida de oración. Y en esta vimos el artículo 1, las expresiones de la oración, que es en el que estamos, las expresiones de la oración. Y vimos la oración vocal, vimos la meditación y estábamos en la oración de contemplación. El último número que vimos, si no me equivoco, fue 2716. Hemos visto varios números muy interesantes. Del 2709, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y el último que vimos fue el 16. Vamos a ver ahora algún elemento aquí. Vamos a ver desde el 2714 y el 15 para un poquito ubicarnos los últimos números que hemos visto. El 2714 nos dice:
La contemplación es también el tiempo fuerte por excelencia de la oración. En ella el Padre nos concede que seamos vigorosamente fortalecidos por la acción de su Espíritu en el hombre interior, que Cristo habite por la fe en nuestros corazones y que quedemos arraigados y cimentados en el amor. Tiempo fuerte, la contemplación, que lo podemos hacer en cualquier momento del día, no necesitamos tener un espacio así o no dejar de hacer algo, pero es el tiempo fuerte para fortalecernos a través del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos fortalezca, quien nos guíe. Y hablábamos de los dones del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? ¿Para qué sirven los dones? Nos ayudan con respecto a el alma, a las potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, para dejarlo actuar y que esta acción sea transformadora, ¿sí? Las potencias del alma, cuando están en su forma libre, aspiran a Dios. Cuando están secuestradas, se limitan y no son capaces ni de recordar las maravillas de Dios, ni de discernir los caminos de Dios, ni querer los caminos de Dios. Por eso, memoria, entendimiento y voluntad es lo que recuerdo, lo que quiero, lo que entiendo y lo que quiero. Por eso hablábamos de que el Espíritu Santo, a través de sus dones, va a manifestar pues esta gracia, esta fortaleza de todo lo que es este elemento de la transformación, de la vida de cada uno de ellos, que es precisamente la capacidad que debemos de tener nosotros, guiados por el Espíritu Santo, para aspirar a las cosas de Dios. Luego dice el 2715, que fue el último que vimos. No, el 16 fue. La contemplación es mirada de fe, fijada en Jesús. Yo le miro y él me mira. Decía a su santo cura un campesino de Ars que oraba ante el sagrario. Esta atención a él es renuncia a mí, que es la única forma madura de poder vivir. La renuncia a lo que yo quiero. Esto obviamente es permitir que el Espíritu Santo actúe en mí. Entre yo más renuncio, entre yo más me niego a mí mismo, o sea, dejo de querer lo que quiero para que el Espíritu Santo me guíe y yo querer lo que Dios quiere. Claro, decíamos, para que esto se dé, pues no crean que vamos a dejar de sentir o de pensar o de querer, porque la concupiscencia de la carne pues está ahí. O sea, esa debilidad en donde que nos hace querer cosas que no son de Dios. Entonces, entre más nos acercamos a Dios, pues obviamente también Satanás se va a acercar más y va a atacar más y va a hacer que todos estos elementos nos hagan querer, buscar, sentir, desear muchas cosas que no son de Dios. Pero es parte de esto, ¿sí? Yo lo miro y él me mira. Esta atención a él es entre más lo miro, más lo quiero y más deseo lo que el Señor me presenta. Esto, pues obviamente, es necesario que nosotros lo entendamos, lo meditemos, lo realicemos todos los días. ¿Para qué? Ir muriendo poco a poco a lo que yo deseo. Dice, su mirada purifica el corazón. La luz de la mirada de Jesús ilumina los ojos de nuestro corazón. Y aquí es precisamente las potencias del alma. Digo, los dones del Espíritu Santo nos enseña a ver todo a la luz de su verdad y de su compasión por todos los hombres. O sea, aprender a ver a las cosas como las ve Dios o como nos las hace ver Dios. ¿Sí? La contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo. O sea, aprender a contemplar, que es por ejemplo lo que hacemos en el rosario. Aprendemos a contemplar la mirada de Dios, de la mirada de la acción de Dios en el rezo del Santo Rosario, que es los misterios, algunos de los misterios de nuestro Señor. ¿Sí? Entonces, la contemplación dirige también su mirada a los misterios de la vida de Cristo.
se los enseñaba a los niños en el catecismo, es la encarnación, nacimiento, vida, pasión, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Son los misterios de la vida de Jesús, que nosotros debemos de cuidar y de transformar. Muy bien. Luego dice algo así: aprende así el conocimiento interno del Señor para más amarle y seguirle, para más amarle y seguirle. Número 2716. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. La contemplación es escucha de la palabra de Dios. Es los misterios y es la escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, o sea, esta contemplación, esta escucha es la obediencia de la fe. Es, imagínense como ese soldado que está en espera de hacer lo que se le mande, ¿no? A sus órdenes, jefe, dígame qué es lo que quiere que haga. Y ahí vamos, ¿no? O sea, por eso dice, la contemplación es escucha, así como muchas veces nosotros lo hacemos. ¿Qué hacemos? Pues estamos escuchando, pero no actuamos. El clásico ejemplo del niño. Haz tu tarea. Ahí voy, mamá. ¿Sí? Pero es pasivo porque le dice que sí, pero no hace, no le dice cuándo. Hasta hay una canción. Así me dijiste así a mí, pero no me dijiste cuándo. O sea, nada más me mantienes así, pero no hay una acción. Cuando escuchamos la palabra de Dios, tenemos que aprender a escuchar lo que nos dice, aprender a descubrir lo que nos plantea y estar dispuesto a obedecer. Esa obediencia pues nos lleva a una acción inmediata, como la persona que está dispuesta a trabajar, que está dispuesta a transmitir la voluntad del otro. Oye, necesito que... Sí, cómo no, ahí voy, dime, ¿qué necesitas? Así, en esa disponibilidad. Obviamente, pues no siempre podemos. A veces quisiéramos poder estar disponibles a todas las personas y en todos los momentos. Pero realmente pues no se puede. Por más que queramos, una cosa es lo que deseamos y otra cosa es lo que podemos. Pero sí, lo que entendemos aquí es la transmisión de la voluntad de Dios. O sea, la contemplación es escucha de la palabra. Lejos de ser pasiva, me imagino otro ejemplo. El marido que está escuchando a la mujer, ¿me estás escuchando? Sí, porque habla. Y el marido, le vale, y está nada más como tirándola de a loca. Yo no digo que así sea siempre, pero algunas veces la mujer habla. Es que no me miras a los ojos. Antiguamente se veía, ¿cómo se llama? El periódico. Te estoy escuchando, mujer. Sí, mujer, sí. Ahora es la televisión o es el celular. Sí, te estoy escuchando, pero, o sea, es una acción menos, no es pasiva. Por eso, la contemplación es escucha de la palabra de Dios. Lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe. La obediencia. Y veíamos, no sé si fue aquí o en otro programa, un pasaje de Pablo a Timoteo: combate el buen combate de la fe. ¿Cómo se combate el combate de la fe? Si es la obediencia, es un combate de obediencia. ¿A quién voy a obedecer? Y incluso lo estuvimos hablando en algunas de las prédicas. ¿Quién es mi primer consejero? ¿A quién le voy a hacer caso? A mí mismo. ¿Y a qué me refiero? Pues mis pensamientos, lo que entiendo, es el entendimiento, potencia del alma, ¿sí? Lo que recuerdo que afecta a mis sentimientos, la memoria, y esto me lleva a lo que yo quiero. Entonces, muchas veces obedezco más a lo que siento, a lo que me gusta, a lo que pienso, a lo que deseo, y no a lo que me dice la palabra de Dios. Por eso es la escucha. Esta escucha es la obediencia de la fe. Acogida incondicional del siervo. Y hablamos aquí las formas de pertenencia a la autoridad.
¿Se acuerdan? Mencionábamos a la lectura del libro de El Tratado sobre la verdadera devoción de la Virgen María de San Luis María de Montfort, ¿sí? Que decíamos, hay 3 formas de pertenencia a la autoridad. La primera es la obediencia natural, o sea, el que es dueño de todo y aquí es Dios. Segundo, la obediencia forzada, que es el esclavo del pecado de Satanás, que te hace hacer cosas que te destruyen. Y tercero, la obediencia voluntaria, que es la obediencia que nos enseña nuestro Señor Jesucristo y que la Virgen María pues va a realizar en plenitud. Esa obediencia. Por eso dice, acogida, lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Y incluso también hablábamos en otro programa, en el de la Virgen, el que es esclavo, el que es mercenario. El mercenario es el ¿cómo decíamos? El servidor y el esclavo. El servidor es el que determina, tiene un horario, tiene un momento y hace y deshace en qué momento voy a actuar. Así de fácil. Pero el mercenario o el servidor tiene un horario y tiene una recompensa. El esclavo no tiene ni horario ni tiene recompensa. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender esta experiencia de ser esclavos, ¿sí? Claro, en el Antiguo Testamento cuando hablaban de servidor, se refería en ese nivel de esclavo. Ahora, el que sirve, pues lo entendemos así como pues el que nada más realiza un ministerio un cierto tiempo y un cierto momento, pero nada más. Ok, dice, lejos de ser pasiva, esta escucha es la obediencia de la fe, acogida incondicional del siervo y adhesión amorosa del Hijo. Participa en el sí del Hijo, hecho siervo, y en el fiat de su humilde esclava. O sea, nosotros tenemos que ser entre ser siervo, entre ser hijos por adopción y ser también esclavos, como mi Madre Santísima. He aquí la esclava del Señor. Muy bien, esto es nada más como repaso de lo que habíamos visto los programas anteriores. Ahora vamos a entrar al otro número que es el 2717. 2717. Lo leo y lo compartimos. La contemplación es silencio. Este símbolo del mundo venidero o amor silencioso. ¿Sí? Las palabras en la oración contemplativa no son discurso, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto, resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Esto, pues, vamos a ver una de las cosas más difíciles que incluso dentro a veces de la celebración nos cuesta trabajo. Se ha vuelto más ruido, más escándalo, más así como que creemos que tenemos que llenar esos espacios de música, de alabanzas, de mucho movimiento, cuando realmente pues no debe de ser así. No debemos nosotros de actuar así, porque terminamos en un engaño. Muy bien, entonces vamos a ver este número 2717. Dice que la contemplación, entonces, es el silencio. ¿Cuántas veces nosotros hemos aprendido a estar en silencio? Incluso cuando estamos en oración, estamos hablando, estamos dialogando, siempre hablamos mucho. Y es que me llama, oímos poco, escuchamos poco. Incluso decíamos, ¿cuál es la primera parte de la oración? La escucha. Y entonces tenemos que callarnos, tenemos que dejar de hablar. ¿Sí? Tenemos que, cuando hacemos la oración, hablamos mucho,
pero no dejamos escuchar, no dejamos hablar a Dios. Lo atisogamos con peticiones, mira Señor, esto, pero la contemplación nos lleva a estar en silencio, contemplar. Y cuando contemplamos, escuchamos, cuando contemplamos, descubrimos, cuando contemplamos, aprendemos todos los elementos que son necesarios para nuestra vida espiritual. Por eso dice, la contemplación es silencio, este símbolo del mundo venidero, donde ya no vamos a estar hable y hable. Dice, o amor silencioso. Creo que aquí es más fácil que lo entendamos. Son los que se les cae la baba, por el otro así como que no hablan y además están así, claro, ese es un amor humano, temporal, emocional, un enamoramiento, pero nos referimos más al amor profundo, en donde te deleitas viendo al amado. Y no hay ni criatura, ni cosa, ni lugar, ni nada que te deleite como el Señor lo hace. Desgraciadamente, como muchos, la mayoría no lo han probado, no lo han descubierto, pues se quedan más bien en un ámbito meramente emocional y no de un amor verdadero, un amor hacia Dios. Por eso dice, la contemplación es silencio, este símbolo del mundo venidero o amor silencioso. Esto nos lo dice San Juan de la Cruz. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos, como cuando uno está dialogando con una... Y a veces en una relación de amistad o de noviazgo, de matrimonio, pues a veces me ha tocado, ¿no? Yo no hablo nada, la otra persona habla, y ya que terminó, ay padre, muchas gracias, me siento mucho mejor. Digo, yo por dentro no hice nada, aparentemente, pero le escuché. Y ya escucharlo, pues ya era mucho. Ya era mucho. Entonces, es precisamente aprender de que en la contemplación no son discursos, no es hablar, sino que es ramillas apenas, o sea, como por ejemplo una jaculatoria, las famosas jaculatorias, ¿no? Dios mío, ¿cómo se llama? Y la oración del corazón que les compartí la otra vez. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de mí, que soy pecador. O más sintetizado, Señor Jesús, ten piedad de mí, pecador. O ya más sintetizado todavía, Señor Jesús, ten piedad de mí. O como también decimos, ¿no? La otra que es, que nos enseñó el Padre Jorge Loring. Dios mío, perdona. Dios mío, perdona. Dios mío, perdóname. Son elementos que nos ayudan a entender y a comprender, pues, cómo puede ser la oración. Esa oración que es una oración de transformación, una oración de aprender todo lo que nos lleva y nos permite trabajar día con día en la vida espiritual, en la vida de las personas, en la vida del crecimiento espiritual. ¿Sí? Entonces, no son discursos, o sea, como si no son rama, no es un tronco, sino son ramitas nada más temporales que nos permite poder ir descubriendo la vida de fe, la vida de oración. Muy bien, seguimos. No son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor, alimentan el fuego del amor, el fuego de la vida de oración, que es muy importante para todos nosotros comprenderla, y la única forma en cual nosotros podemos alimentar nuestra vida es en el amor y la contemplación, que es precisamente el poder simplemente hablar. Voy a poner un ejemplo, no es nada práctico, no es nada agradable, pero nos puede ayudar muchísimo. ¿Cuál es? Cuando un fanático conoce a su ídolo. Y el ídolo, o sea, la estrella, no dice nada, no hace nada, simplemente lo único que hace es saludar. Y el otro así, o sea, dicen que
este, dicen que, ¿cómo se llama? Así, me cambió la vida. Es que me mandaron un video de que incluso los artistas son fan de artistas. Entonces, cuando conocen a su artista, así como se emocionan. Y uno diría, bueno, pues ¿cómo es posible que un artista conozca a otro artista y se emociona? Bueno, es una cuestión meramente temporal, una tontería que no nos permite, pues a veces entender la importancia que debemos de tener nosotros, la importancia que debe tener en nosotros la contemplación. Cuando uno está delante del amado de Dios, o sea, debería ser lo más importante. No hay cosa más importante que eso. Pero si no lo entendemos, si no lo visualizamos, si no lo vivimos, pues terminamos siendo instrumentos más bien de Satanás, donde no actuamos como debemos, no vivimos lo que debemos y vivimos en una situación cada vez más temporal, más mediática y más equivocada. Dice, la oración contemplativa no son discursos, sino ramillas que alimentan el fuego del amor. Entre más contemples, más amor vivirás. Entre más contemples, más encuentro personal tendremos en Dios. Y ahí poder nosotros trabajar día con día. Ok, seguimos. Dice, en este silencio insoportable para el hombre exterior. O sea, hablamos de dos tipos de hombres, el hombre interior y el hombre exterior. ¿Cuál es el hombre interior? El hombre espiritual. ¿Y cuál es el hombre exterior? El hombre material. El hombre viejo, el hombre nuevo que habla San Pablo, ¿sí? El que vive en una experiencia de vida espiritual, de conversión, de aspirar a las cosas. Vuelvo al comentario de las potencias del alma que no están secuestradas. Es el que sabe aspirar, ¿sí? El que sabe aspirar a la eternidad, al cielo. En cambio, el hombre es incapaz, el hombre exterior, porque lo que le preocupa es lo material, el ahorita. Es el que se centra tanto más en las cosas de ahorita, que es una de las cosas que necesitamos nosotros ir viendo, ir trabajando para no dejarnos atrapar. Voy a poner un ejemplo que es, creo que muy gráfico. Una mamá que se preocupa mucho por un hijo y se preocupa más porque el hijo esté bien aquí que por su alma. ¿Sí? O sea, la persona que termina confundida en un elemento cada vez más de el ahorita. Un hijo que anda en malos pasos, anda en la droga y termina por pues, ser esclavo de eso. Y entonces la mamá, con tal de que su hijo esté bien, pues es que le hicieron un mal y entonces va a buscar que le hagan una limpia o le hace que se quede en casa, que se quede en la casa, una casa donde vamos nosotros a descubrir de que pues la mamá le importa más que su hijo esté en su casa que la salvación de su alma. ¿Sí se entiende esto? O sea, no te llevo a que toques fondo, no te corro de la casa, no te permito que te vayas porque qué tal si le pasa algo peor. Pero entonces tú eres cómplice del vicio y aunque haces que su cuerpo no se dañe aparentemente, pero su alma se va deteriorando. ¿Por qué? Porque no entiende que no ha tocado suelo, no ha tocado fondo y está en una confusión de vida y simplemente tiene casa, tiene comida, tiene quien lo cuida y se sigue drogando. Y entonces no aspiramos y ahí la mujer se vuelve una mujer exterior más que una mujer interior. Y esto todos lo hacemos, especialmente con las personas que amamos.
no queremos que sufran, no queremos que... Pero la mujer interior, el hombre interior, es de que, pues sabes que no me importa, pero lo primero está tu alma. El ejemplo sería, bíblicamente hablando, la madre de los hijos de los macabeos, la madre de los 7 hijos macabeos que están atormentando a sus hijos para renegar de su Dios. Y van los 7 hijos, uno por uno, van teniendo esa experiencia de transformación, van teniendo esa experiencia de vida interior y prefieren perder su vida, prefieren perder todo esto la vida humana, a perder el agradar a Dios. Y incluso ya hay momentos en donde a la mamá le dicen, oye, dile a tu hijo que reniegue, y lo salvamos. Y ella le dice en su lengua, yo no sé cómo entraste en mi vientre, yo no te puse los miembros, pero si me amas, si tienes compasión de mí, mantente firme, no reniegues de tu fe. Y lo mataron él y luego a la señora. Ese es el hombre interior, que su prioridad es la vida del alma, es la vida, sin despreciar. O sea, no se trata de que, ay, pues voy a destruir mi cuerpo. No, llegó un momento en donde en la historia de la iglesia hubo personas que vivían una espiritualidad desencarnada, en donde lastimaban su cuerpo con tal de dedicarse solamente a una vida interior espiritual, pero como seguían sintiendo pasión, como seguían sintiendo pues necesidades y todo eso, creían que el cuerpo era como una cárcel. Entonces vemos vida de personas en el ámbito espiritual que se flagelan y se ponían cilicios para castigar. Creo que uno de ellos fue el santo cura de Ars, que le dio una carrilla fuerte a su cuerpo, y al final de su vida le pidió perdón a su cuerpo. Le dice, oye, pues no, creo que también San Francisco de Asís. Obviamente de alguna manera vivieron una espiritualidad, pero si lo queremos ver más en concreto, nuestro Señor Jesucristo vivió también una espiritualidad increíble, en donde lo más importante para él fue la oración. En las noches se paraba a medianoche para orar, se paraba a medianoche para en medianoche, o no dormía porque estaba en oración. Durante el transcurso del día se apartaba para estar en oración. O sea, alimentar la vida espiritual, el hombre interior. ¿Cuántos de nosotros alimentamos nuestro hombre interior? Pues no tenemos tiempo. Padre, es que me levanto temprano, tengo que preparar desayunos, tengo que llevar a mis hijos a la escuela, tengo que dar desayuno a mi marido, tengo que limpiar la casa. Y ya que estoy terminando de limpiar la casa, tengo que preparar la comida, y ya tengo que salir corriendo para allí por mis hijos. Y luego, ya que salí por mis hijos, tengo que traerlos, tengo que preparar la comida. Ya que preparé la comida, los pongo a que coman, después limpio la casa o limpio la cocina y me pongo a hacer tarea con ellos. Luego llega mi marido, le tengo que dar de comer, y ya después pues tengo que lavar, tengo que esto, y luego ya pues termino y ya me voy ¿a qué horas, padre, por favor? O sea, si no nos damos esa vida espiritual, obviamente ahí es donde descubrimos la necesidad de trabajar el hombre interior, y que no siempre lo hacemos. Lo hacemos cuando tengo una necesidad. Lo hacemos cuando no estoy bien. Lo hacemos cuando terminamos o estamos en una crisis, en una situación de dolor, de sufrimiento, de necesidad. Entonces, es que estoy yendo todos los días a la iglesia. Qué bueno, bendito problema, bendita enfermedad, bendita situación que te hizo sentir necesidad de Dios, o sea, vida interior. Desgraciadamente ya pasó el problema y ya, así somos. Estamos necesitados de Dios y pues lo hacemos. Terminamos esta situación que sea de temporal y de esta vida interior temporal, y nos preocupamos otra vez. Y esto es la naturaleza del hombre por la concupiscencia. Estamos acostumbrados a buscar lo temporal y posponemos, y no es que seamos malos muchas veces, simplemente vamos posponiendo
nuestra vida interior. Vamos posponiendo nuestro alimento. Es como cuando la persona pospone su alimentación sana y por lo rápido, comida chatarra, comida chatarra, comida chatarra. Y aparentemente, pues no me pasa nada, pues estoy comiendo. Pero después de cierto tiempo, ya empiezan pues los kilitos, los problemas de salud, el aumento del azúcar, el aumento de esto, el aumento del otro, la artritis y bueno, todas las enfermedades que ya conocemos que nos afectan. Ok, por eso dice, en este silencio insoportable para el hombre exterior. Es que cada vez que leo me vienen más ideas. El otro ejemplo serían, por ejemplo, las personas que están acostumbradas luego a tener ruido en su casa. Los jóvenes, luego ponerse los audífonos, prender la tele, prender la computadora. No sabemos estar en silencio. Les hemos robado esa oportunidad de crecer. Y por eso a mí me da mucho pendiente que los jóvenes, los niños, no tengan tiempos de silencio. O sea, no saben estar sin hacer nada. Me refiero a lo que están acostumbrados, jugar video, jugar esto, jugar lo otro. No están acostumbrados. Y terminan en una confusión, terminan en una tristeza, terminan en un miedo, en una desesperación. Pues vemos este ejemplo, ¿no?, de lo que sucedió hace algunos meses o años, cuando hubo un apagón aquí por varias horas. Los jóvenes no sabían, no podían cargar su celular, no podían prender su computadora, no sabían qué hacer. Suponiendo que viniera una situación de una catástrofe y no se tuviera nada de electricidad ni nada, aparte que sería un caos, pero no sabrían qué hacer. ¿Por qué? Porque el 99.99%, si no es que el 100% es ruido, televisión, internet, juegos de video, siempre. Y luego me da risa, me da pena, me da tristeza ver que en las escuelas a los niños los catalogan de hiperreactivos, ¿no? Síndrome con déficit de atención. Pues ¿cómo no va a ser con déficit de atención si están acostumbrados a estímulos visuales y auditivos intensos como los juegos de video y les ponen un tipo o una tipa, un maestro, una maestra que aparte no tiene una pedagogía, que aparte pues es a veces aburrido o el tono de voz, pues el niño necesita tener esa distracción. ¿Cómo se llama? No necesita ese estímulo continuo. Entonces el niño con cualquier situación se distrae. Y no, este niño está mal. Como si tuviera la obligación el niño de atender a una situación apenas estimulante, apenas así a sus sentidos, cuando está más acostumbrado a otro tipo. Y ahora los últimos juegos que son de tercera dimensión, que te pones como un visor, y entonces pues no hay nada, todo está aquí, y hasta te mueves y peleas. Entonces, ¿cómo se compite contra eso? Pues hay que buscar la manera, ¿no? Yo lo veo en las misas de los niños. Me cuesta trabajo mantener la atención de ellos. Y pues imagínense, si me quedo arriba y hermanos, la oración, no, pues tratar, no porque sea algo de que les haga un show, pero tratar de dejarles un mensaje, pero de una manera dinámica para que ellos, pues al menos se les grabe algo. Entonces, vamos, en este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado. ¿Cómo conocer entonces a Jesucristo? Desde el silencio, un silencio. Nos da a conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. La vida interior es descubrir el amor de Dios por mí. Es meditar, es contemplar, es entender y vivir este don maravilloso de cómo Jesús se hace hombre por amor a mí, cómo Jesús va a vivir y me enseña un camino, cómo Jesús va a sufrir, o sufrió, vivió, sufrió, murió por mí. O sea, ese amor,
esa manifestación de su poder, de su gracia, de todo por mí. Por eso, conocer a su Verbo encarnado, sufriente, muerto y obviamente resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. ¿Sí? Ahí es donde vamos a ir descubriendo a toda nuestra vida espiritual. Entonces, esto sería el número 2717. Lo voy a volver a leer, nos vamos a quedar en porque creo que es muy interesante. Dice, la contemplación es silencio, obviamente interior. Este símbolo del mundo venidero. Esto nos dice San Isaac de Nínive. O amor silencioso. Amor silencioso. San Juan de la Cruz. Las palabras en la oración contemplativa no son discursos. No son hablar, sino ramitas que alimentan el fuego del amor. En este silencio insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer su Verbo encarnado, sufriente, muerto y resucitado. Y el Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Aquí le vamos a dejar número 2717. Haremos un resumen en el próximo programa para entender y vivir esta experiencia. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continuamos con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.